Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grata ocasión para encontrarnos nuevamente, para estudiar la Biblia, para encontrar el consejo inspirado que Dios nos ha presentado a través de sus profetas. Esto es Reavivados por su palabra y el segmento Creed en sus profetas. Para este estudio nos acompaña el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos agradecidos a Dios porque Él no nos dejó solos, porque nos dio su palabra, nos dio sus profetas, nos dio su instrucción, nos dio una carta de amor, nos dio una brújula, nos mostró un camino. Y hoy estamos enfatizando nuestra reflexión, nuestro análisis del capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Así es, pastor. En este importante capítulo de 17, como ya lo mencionó, se habla de la administración de justicia. Dios les había dado diferentes tipos de leyes. Leyes sobre relaciones, leyes sobre leyes sanitarias, pero sobre todo en el Sinaí les había dado la ley eterna, inmutable de los 10 mandamientos, ¿no? Que es la esencia del gobierno de Dios. Pero se necesitaban personas que hicieran efectiva esas leyes en las relaciones de los seres humanos, porque siempre existen roces, existen problemas y a veces son de pequeña magnitud y otras veces son de gran magnitud. Así que esos administradores de justicia en Israel eran necesarios. Pero la pregunta es, ¿cómo debía ser el carácter de esos administradores de justicia en el pueblo de Israel? Muy buena pregunta. Voy a tomar del libro La Temperancia, página 248, y responderte con esta declaración de Elena de White. Los sacerdotes y jueces de Israel habían de ser hombres estrictamente temperantes a fin de que sus mentes fueran claras para discriminar entre lo recto y lo erróneo, para que poseyeran firmeza de principios y sabiduría para administrar justicia y mostrar misericordia. Quiere decir que en la aplicación de justicia, quienes administran la justicia tienen que ser justos, tienen que ser correctos. Quienes tratan de mostrar a otros cómo seguir el consejo de Dios, tienen que seguirlo. Claro. Por eso tienen que ser temperantes en la administración de la salud, de los consejos de Dios, de las orientaciones, de los principios de vida y de salud provenientes de la palabra, tienen que ser aplicados. A veces nosotros escuchamos de algunos lugares, algunos países, de que quienes tienen que administrar justicia
aparecen acusados de algunos hechos que yo no voy a mencionar aquí. Claro. Y a veces puede ser una simple acusación y otras veces puede ser una realidad. Pero digamos, quien administra justicia tiene que ser justo, tiene que ser correcto, tiene que respetar principios de salud y todos los principios que Dios justo tiene para ellos, porque si no, no está en condiciones de administrar justicia. Claro, pastor. Y es interesante, la cita que nos ha presentado menciona por lo menos 3 características que me parecen que son como ascendentes. Primero, dice que deben ser temperantes, luego dice que deben poseer firmeza de principios y sabiduría. Estas 3 cosas, pero interesante que pone la temperancia primero. ¿Será que hay una relación entre una persona que cuida su cuerpo y la forma como procede en su relación con sus semejantes? Sí, porque el cuidado del organismo con todo lo que eso implica, la comida, la bebida, el descanso, el trabajo, el ejercicio, requiere de equilibrio, ¿no? Claro. Y todos tenemos que aprender a ser más equilibrados, pero digamos, ese dominio propio ejercido para eso te habilita también para ejercer ese dominio propio y mantenerte firme de parte de lo que es recto, de parte de lo que es correcto, y también te da, no solo desde lo físico, sino también desde lo intelectual y desde lo espiritual, la sabiduría para administrar justicia y mostrar misericordia. Y siempre Dios actúa así, ¿no? Es justicia y misericordia. Son las 2 cosas combinadas, el perfecto equilibrio en el Señor. Qué bueno. Qué bueno sería que todos los administradores de justicia en el mundo pudieran combinar estas características. Sería indispensable. Claro. El capítulo cierra con un detalle muy llamativo. Habla de que si algún día el pueblo de Israel pidiera rey, habría que tener ciertas instrucciones, ciertas características, dio instrucciones sobre el accionar de dicho rey, ¿no? Se previó que un día los israelitas pedirían un rey y que los gobernase, y entonces Dios les dio instrucciones sobre el accionar del rey. Pero tristemente, nos adelantamos un poquito en la historia, años después, cuando ellos efectivamente pidieron un rey, lo hicieron por los motivos equivocados. Que quisieron reemplazar a Dios por un ser humano. ¿Cómo nos amplía el espíritu de profecía este hecho? En el libro El Camino a Cristo, Elena de White responde a esta inquietud y planteo que estás haciendo de esta manera. En los días de Samuel los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Así que cuando nos alejamos de Dios, comienzan a gustarnos las cosas que se oponen a Dios y que los que no tienen a Dios practican. Entonces, nosotros, en lugar de transformarnos en una bendición para ellos, asimilamos sus pecados, en lugar nosotros de ayudar a modificar su estilo de vida, ellos modifican nuestro estilo de vida. Entonces, perdemos la fe, el discernimiento, el poder, la sabiduría para gobernar, no confían en la capacidad del Señor, se apartan y al final terminan diciendo, no, nos está gustando ser como los otros, que nos gobiernen los otros. Qué cosa. Y si uno puede ver en las naciones alrededor, los gobernantes de esas naciones no solamente no conocían a Dios, sino que en su forma de proceder eran la antítesis del carácter de Dios. Eran gobernantes crueles, que tiranizaban no solamente a los extranjeros o a las naciones vecinas y buscaban subyugarlas, sino que también dominaban, oprimían a su propio pueblo. Así es. Y es increíble que el pueblo de Israel perdieron su discernimiento porque se alejaron de Dios y entonces dijeron, necesitamos un rey a semejanza de la. Sí, y resulta totalmente, o sea, si uno dejara a uno de esos reyes así más o menos
por tomar otro rey más o menos, diría, estamos cambiando un más o menos por un más o menos. Claro. Pero dejar al Santo de Israel, al poderoso, al creador, al que conduce, al que guía, al que ama, al que cura, al que perdona, al que multiplica bendiciones, dejar al Santo de Israel para seguir a esos, realmente era incomprensible. Y marcaba un alejamiento tal de Dios y una pérdida de discernimiento que sólo así podría explicarse como racional, como lógica su decisión. No hay lógica en dejar a Dios para seguir a nada y quedarnos con nada. Así es, pastor. Y realmente es triste que en la historia de los reyes de Israel vemos más sombras que luces. Y eso también debería dejarnos una lección. Sí, claro que sí. Pues bien, amigos, nosotros estamos aprendiendo lecciones del pueblo de Israel. Y qué mejor que permitir que el gobernante sabio y misericordioso del universo gobierne también nuestra vida. Con esto en mente, queremos invitarlos a compartir un mensaje importante. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¿Quiere usted, amigo, permitir que el Rey del universo, el que es todo amor y justicia, gobierne su vida? Claro que sí. Vamos a invitarlo a Él para entrar en nuestra vida. Querido Dios, reconocemos una vez más tu soberanía, tu poder, tu amor, y por eso, pidiéndote perdón, porque no siempre lo hacemos, queremos refugiarnos en tus brazos para vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Recíbenos, por favor, como somos y transfórmanos como tú esperas que seamos. Que tu bendición nos alcance a todos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos, amigos, con la invitación reiterada de nuevo encuentro aquí en Revivados por su Palabra.